eso del clip? Bueno, la respuesta es sí, puede pasar en la vida real. Alguna vez se preguntaron por qué, por ejemplo, cuando estás en un boliche y suena la música, los vidrios empiezan a vibrar hasta que llega un punto de la canción donde el vidrio se rompe. ¿Por qué pasa eso? Porque también los cables hacen ese movimiento. Bueno, todo esto, o también por ejemplo cuando una persona está cantando en un teatro, por ejemplo, tiene una voz tan aguda que provoca que el vidrio del lugar ese se rompa. ¿Por qué pasa eso? Bueno, esto se debe a lo que se conoce como resonancia. Resonancia mecánica, no eléctrica, mecánica. Ahora les voy a explicar este concepto y particularmente qué pasa en los cables de alta tensión. ¿Qué pasa? Funciona así. Todos los cuerpos que vos veas, por ejemplo, no sé, este termo, el mate, no sé, cualquier cuerpo que te imagines, tiene una frecuencia natural de vibración. O sea, el cuerpo, por más que vos no lo veas, está como vibrando internamente. Entonces, ¿qué pasa? Esa vibración del cuerpo se representa por medio de una onda senoidal, que tiene una cierta frecuencia. O sea, el cuerpo va a vibrar a una cierta frecuencia, solamente por el hecho de que el cuerpo existe, digamos. Entonces, esa frecuencia es la cantidad de veces que se repite esa onda por segundo. ¿Qué pasa? Si vos introducís una frecuencia externa a la de este cuerpo, se puede sumar o no a la frecuencia que tenga. A ver, me explico mejor. Por ejemplo, que este cuerpo vibre a una cierta frecuencia, o sea, tenga una cierta onda senoidal. Si vos externamente le aplicás, por ejemplo, por medio de música, por medio de canto, por medio de las vibraciones que el viento ocasiona, esa vibración se va a sumar, esa frecuencia se suma a la frecuencia de vibración que tiene este cuerpo. ¿Y qué pasa? La amplitud de esa onda que tenía antes este cuerpo, ahora se aumentó porque se sumó a la externa. ¿Entendés? O sea, si antes este cuerpo tenía una frecuencia de vibración así, y vos ahora le pones, no sé, una canción a un cierto volumen, a una cierta frecuencia, se va a sumar esa frecuencia a la de este cuerpo, y su amplitud, o sea, el alto de la onda, va a aumentar. Se va a hacer mucho más grande. Entonces el cuerpo va a aumentar su vibración, hasta que llegue un punto en el que, si el material es frágil, no resiste esa contracción y descontracción del cuerpo y se rompe. ¿Qué es lo que pasa con el caso del vidrio? O también con los globos sabe pasar. El otro día estaba en un cumple yo y puso la música fuerte, ¿no es cierto? Y vos le vas subiendo el volumen, o sea, va subiendo la frecuencia. ¿Y qué pasa? Va a llegar un punto en el que esa frecuencia externa alcanza la del globo y el globo está quieto, nadie lo toca. Esa frecuencia alcanza la del globo, ¡pum! Y el globo explota. Vos mirás así y no hay nadie alrededor del globo. ¿Por qué explotó? Bueno, por la frecuencia que alcanzó la natural del cuerpo. Con el caso del vidrio, lo mismo. El tema es que con el vidrio o el tema del globo son materiales frágiles que no soportan esa contracción y descontracciones que producen la suma de las amplitudes. Entonces se rompen directamente. ¿Qué pasa en los cables de alta tensión? En los cables de alta tensión también tienen una cierta frecuencia natural de vibración en el cuerpo. Imagínate que el cable es este. Este es el cable, ¿no? El cable tiene una cierta... Está durazo. Bueno, el cable tiene una cierta frecuencia natural de vibración. No la ves, sin la vista, pero el cable internamente va vibrando los átomos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el viento incide sobre este cable, ese viento también es una onda. O sea, no, el viento es una onda. Esa onda, si tiene una frecuencia igual a la natural del cable, se suma a la frecuencia del cable y aumenta la amplitud. O sea, el cuerpo se mueve a la misma velocidad, pero la amplitud aumentó. Entonces, se va contrayendo y descontrayendo. Y eso produce el movimiento brusco del cable que se ve en el video. ¿Viste que el cable va haciendo así? Bueno, es por eso. Una frecuencia externa, debido al viento, por ejemplo en este caso, se suma a la del cable y produce que el cable haga esos movimientos para todos lados. Básicamente ese es el concepto de frecuencia mecánica de vibración. Lo que se hace para solucionar, más bien evitar que una frecuencia externa coincida con la natural del cable, se pone unos elementos en los extremos del cable que se llaman amortiguadores. Stock bridge se llaman. Bueno, esos amortiguadores
se ponen, vos tenés el poste acá, el cable, acá otro poste. Se ponen cerca del poste y eso lo que hacen es como un cuerpo metálico, así como de acero. Lo que hace es aumentar la masa. Sabe que la frecuencia es raíz de K sobre M. Entonces si aumenta la masa, disminuye la frecuencia. O sea, bueno, lo que buscas ahí es alejar la frecuencia del cuerpo natural de la que puede inducirse, entre comillas, externamente por el viento, por ejemplo. Entonces le ponemos masa al cable, su frecuencia se aleja de la que puede existir en el ambiente y eso evita que el cable entre en resonancia y empiece a moverse para todos lados. Porque ¿qué pasa? ¿Por qué querés que no se mueva el cable? Si el cable se mueve, primero que puede desajustarse de los herrajes, se llaman, o sea, de lo que está unido al poste. Se puede salir de donde está agarrado, se sale, porque se va moviendo. Después que al moverse, ese cable tiene tensión internamente, corriente. Si ese cable llega a una distancia muy cerca del otro, ¿qué pasa? Se produce un cortocircuito. Sale del servicio la red, sale del servicio el circuito en sí y te quedas sin luz, por ejemplo. Hay que hacer mantenimiento, hay que ir, hay costos económicos, digamos. El tema del viaje, ir, volver, qué sé yo, ver, pero es tiempo, es un quilombo. Entonces, para evitar todos esos problemas, se hace eso básicamente. Se ponen los extremos, un amortiguador. Vos lo vas a ver cuando vas a la calle. Observa ahora, al lado del poste, vas a ver que por ahí están puestos así colocados. ¿Para qué es? Cuando te pregunten, bueno, ahí les decís lo que te expliqué en este video. Básicamente es eso. Un poco más de los cables, de estos cables que están cuando salís de tu casa. Mírate estos videos. Lights stay flickering, the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pum pum pum. Ghostly figures, they can get so